Soy Mirta Jakubowicz. Dale que te leo. En esta oportunidad voy a leer un cuento de Jack London, un escritor nacido en San Francisco, California, Estados Unidos. El cuento se llama El Pagano. Si te gusta, te invito a suscribirte al canal de YouTube para recibir las novedades. ¿Empezamos? Lo conocí por primera vez en el centro de un huracán. Y aunque habíamos enfrentado el huracán en el mismo barco de vela, no fue sino hasta cuando la embarcación quedó hecha pedazos a nuestros pies que fijé los ojos en él. Sin ninguna duda, lo había visto a bordo con el resto de la tripulación de los Kanaka, que eran trabajadores de la Polinesia, pero no había sido consciente de su existencia, pues la Petite Jane, que así se llamaba la embarcación, se encontraba bastante atestada de gente. Además de sus 8 o 10 marineros Kanaka, de su capitán blanco, de su primer oficial y del sobrecargo, y de sus 6 pasajeros en camarote, la embarcación había zarpado de Rangiroa con algo así como 85 pasajeros en cubierta. Paumotanos y tahitianos, hombres, mujeres y niños, cada uno con una caja con artículos comerciales, para no mencionar las esteras para dormir, las mantas y los bultos de ropa. La temporada de las perlas había concluido en Paumotu y toda la mano de obra retornaba a Tahití. Los 6 pasajeros de camarote éramos comerciantes de perlas. 2 eran norteamericanos. Uno era Ah Chun, el chino más blanco que hubiera conocido nunca. Otro era alemán, otro un judío polaco, y yo completaba la media docena. Había sido una temporada fértil. Ninguno de los 6 tenía motivo de queja, como tampoco lo tenían los 85 pasajeros de cubierta. A todos nos había ido bastante bien, y todos pensábamos con ilusión en un descanso y en pasar un buen rato en Papeete. Por supuesto que la Petite Jane, la embarcación, llevaba sobrepeso. Tenía capacidad para 70 toneladas únicamente y no tenía autorización para recibir ningún diezmo de la muchedumbre que llevaba a bordo. Bajo las escotillas estaba atestada y repleta de nácar y copra, que es el fruto seco del coco. Copra. Incluso el cuarto de mercancías estaba lleno de conchas de mar. Era un milagro que los marineros pudieran maniobrar la embarcación. Estos simplemente trepaban y bajaban por las barandillas. Durante la noche, los marineros caminaban por encima de los durmientes que tapizaban la cubierta. Lo juraría, uno encima de otro. Y también había cerdos y gallinas sobre la cubierta y costales de ñame. El ñame es un tubérculo similar a la papa y a la mandioca. Y si quedaba algún espacio, estaba adornado con ristras de coco de agua y racimos de bananos. Sobre los 2 costados, entre la proa y el cabo mayor, se habían extendido algunos lazos, lo suficientemente bajos para que la proa oscilara sin problema, y de cada uno de estos lazos colgaban por lo menos unos 50 racimos de bananas. Prometía ser una travesía complicada, incluso si la hacíamos en los 2 o 3 días que se hubieran necesitado, si los alisios, que son los vientos del sureste, hubieran soplado con fuerza.
pero no estaban soplando con fuerza. Después de las primeras 5 horas, el viento se había desvanecido en un poco más de una docena de abanicadas. La calma continuó durante toda la noche y al día siguiente. Se trataba de una de esas calmas enceguecedoras y vítreas, cuando la simple idea de abrir los ojos para observarla es ya suficiente para provocar una jaqueca. Al segundo día un hombre murió de la isla de Pascua, uno de los mejores buzos de esa temporada en la laguna. Viruela, esa fue la causa, aunque saber cómo pudo haber llegado a bordo la viruela cuando en el momento de salir de Rangiroa no había habido ningún caso reportado, está más allá de mis capacidades. Ahí estaba, sin embargo, viruela, un hombre muerto y otros 3 tumbados de espaldas. No había nada que hacer. No podíamos separar a los enfermos. Tampoco podíamos atenderlos. Estábamos como sardinas. No había más remedio que pudrirse y morir. Es decir, no había nada que hacer después de la noche que siguió a la primera muerte. Esa noche, el primer oficial, el sobrecargo, el judío polaco y 4 buzos nativos se escabulleron en el bote ballenero. Nunca volvimos a saber de ellos. Por la mañana el capitán echó rápidamente a pique los botes sobrantes y ahí quedamos. Ese día hubo 2 muertes más. Al siguiente día 3. Después fueron 8. Resultaba curioso cómo lo asimilábamos. Los nativos, por ejemplo, cayeron en un estado de miedo soso e impasible. El capitán, su nombre era Audous, un francés, se volvió extremadamente nervioso y voluble. En efecto, empezó a sufrir de espasmos nerviosos. Era un hombre alto, corpulento, que pesaba por lo menos unas 200 libras. Esos son alrededor de 90 kilos. Y se transformó de inmediato en la fiel representación de una gelatinosa y temblorosa montaña de grasa. El alemán, los 2 norteamericanos y yo acaparamos todo el whisky y procedimos a mantenernos borrachos. La teoría era hermosa. Si nos manteníamos sumergidos en alcohol, todo germen de viruela que entrara en contacto con nosotros quedaría de inmediato carbonizado. Y la teoría funcionó, aunque debo confesar que ni el capitán Audous ni tampoco a Ha Chun los atacó la enfermedad. El francés no bebió nada, mientras que Ha Chun, el chino, se limitó a beber 1 trago al día. El clima era una maravilla. El sol, al avanzar en dirección norte, nos caía verticalmente sobre la cabeza. No había viento, excepto algunas ráfagas frecuentes que soplaban con furia por 5 minutos o hasta por media hora, para desaparecer luego, dejándonos inundados de lluvia. Después de cada ráfaga, el terrible sol volvía a salir, formando nubes de vapor que subían desde la cubierta empapada. No era un vapor agradable, era el vapor de la muerte, cargado con millones y millones de gérmenes. Siempre bebíamos otro trago cuando lo veíamos elevarse desde los muertos y los moribundos, y usualmente tomábamos 2 o 3 tragos más, alternándolos con una solemnidad excepcional. También volvimos regla beber varios tragos adicionales cada vez que tiraban algún muerto por la borda, donde los esperaban los tiburones que pululaban a nuestro alrededor. Estuvimos 1 semana así, y entonces se terminó el whisky. Fue una suerte, pues de otra forma no estaría vivo ahora. Se requería de un hombre sobrio para sobreponerse a lo que siguió, como comprenderán cuando mencione el pequeño hecho de que solo 2 hombres conseguimos salvarnos.
El otro hombre fue el pagano. Al menos así fue como escuché que lo llamaba el capitán Obdous en el instante en que fui consciente por primera vez de su existencia. Pero volvamos atrás. Fue al final de la semana, ya sin whisky y con los comerciantes de perlas sobrios, que por casualidad le eché un vistazo al barómetro que colgaba en la escalerilla. El barómetro mide la presión atmosférica. Su registro normal en Paumotu era de 29.90 y solía ser costumbre verlo oscilar entre 29.85 y 30, o incluso hasta 30.05. Pero verlo como lo vi, descendiendo hasta 29.62, resultaba más que suficiente para dejar sobrio al más borracho de los comerciantes de perlas que haya incinerado los gérmenes de la viruela en whisky. Llamé la atención del capitán Obdous al respecto y supe por él que había estado descendiendo durante varias horas. Había poco por hacer, pero hizo muy bien ese poco, considerando las circunstancias. Recogió las velas menores, redujo todo a velamen para tormentas, desplegó los salvavidas y esperó la llegada del viento. Su error estuvo en lo que hizo después de que llegara el viento. Viró rumbo a babor, que era lo que había que hacer al sur del Ecuador. Sí, y ahí estaba el problema, uno no se encontraba en la trayectoria precisa del huracán. Pero nosotros estábamos en la trayectoria precisa del huracán. Yo podía verificarlo por el aumento uniforme del viento y por el descenso también igualmente uniforme del barómetro. Yo pretendía que el capitán diera la vuelta y avanzara con el viento en dirección a babor hasta que el barómetro dejara de bajar y entonces ahí sí virar. Discutimos hasta que cayó en la histeria, pero no dio su brazo a torcer. Lo peor de todo es que yo no podía hacer que el resto de los comerciantes me apoyaran. ¿Quién era yo, en todo caso, para saber más sobre el mar y sus secretos que un capitán debidamente cualificado? Eso, sabía, era lo que pasaba por sus cabezas. Evidentemente, con el viento, el mar se elevó de una forma tremenda y nunca podré olvidar los 3 primeros embates de agua que encajó la Petite Jeanne. Se había desplomado, como suele suceder a las embarcaciones al virar, y el primer embate abrió una brecha. Los salvavidas eran para los fuertes y sanos, y de poco sirvieron cuando las mujeres y los niños, los bananos y los cocos, los cerdos y las cajas de mercancías, los enfermos y los moribundos fueron barridos en una sola, chirriante y quejumbrosa masa. El segundo embate de agua llenó las cubiertas de la Petite Jeanne hasta las barandillas, y como la popa se había hundido y la proa apuntaba hacia el cielo, todo el miserable cargamento de vidas y equipaje se precipitaba por el extremo de atrás. Era un torrente humano. Caían de cabeza, de pies, de lado, rodando sin parar, torcidos, revueltos, retorciéndose y desplomándose. De vez en cuando alguno lograba agarrarse a un puntal o a un lazo, pero el peso de los cuerpos que venían detrás hacía que perdiera el asidero. Vi a un hombre salir arrojado directamente contra uno de los puntales de estribor. La cabeza se le rompió como un huevo. Al ver lo que se venía, salté sobre la cabina y de ahí a la vela mayor. Ah Chun, el chino, y uno de los norteamericanos intentaron seguirme, pero yo me encontraba un salto por delante de ellos. El norteamericano fue barrido hacia la popa como un trozo de basura. Ah Chun
agarró uno de los radios de la rueda del timón y quedó colgado al otro lado. Pero una robusta bajín que debía pesar 250 libras, una máquina, un aparato, lo alcanzó y le pasó un brazo por el cuello. Él agarró al timonel canaca con la otra mano y justo en ese momento la embarcación se precipitó de un golpe hacia estribor. El torrente de cuerpos y agua que bajaba por el pasillo de babor entre la cabina y la borda cambió abruptamente de dirección y se desparramó hacia estribor. Todos fueron arrastrados. Ah-Chun y el timonel y el aparato ese con el que se enganchó. Y juro que vi a Ah-Chun dirigirme una sonrisita de filosófica resignación cuando pasó por encima de la borda y cayó al mar. El tercer embate de agua, el mayor de los tres, no ocasionó tanto daño. Para cuando llegó, casi todo el mundo estaba en los aparejos. En la cubierta habría quizá una docena de desgraciados jadeando, medio ahogados y medio aturdidos, dando botes o tratando de arrastrarse para ponerse a salvo. Se dirigieron hasta la borda como los restos de los 2 botes salvavidas sobrantes. Los otros comerciantes de perlas y yo habíamos logrado, entre los embates de agua, reunir a unos 15 pasajeros, entre mujeres y niños, en la cabina, y la habíamos asegurado. Al final, de poco les sirvió a estas pobres criaturas. ¿Viento? A pesar de toda mi experiencia, nunca hubiera creído posible que el viento pudiera soplar como lo hizo. No hay forma de describirlo. ¿Cómo podría alguien describir una pesadilla? Sucedió lo mismo con ese viento. Nos arrancó literalmente la ropa del cuerpo. Digo que nos la arrancó y lo digo de verdad. No lo estoy pidiendo que me crean. Escasamente cuento algo que vi y experimenté. Hay momentos en los que yo mismo no lo creo. Lo sufrí personalmente y eso es suficiente. Era imposible enfrentar ese viento y seguir vivo. Fue una cosa monstruosa y lo más monstruoso de todo era que aumentaba y seguía aumentando. Imaginen incontables miles de millones de toneladas de arena. Imaginen esa arena precipitándose a 90, a 100, a 120 o cualquier otra cifra de millas por hora. Imaginen además que esa arena sea invisible, impalpable, pero que retenga todo el peso y la densidad de la arena. Imaginen todo eso y quizá logren tener un vago atisbo de lo que era ese viento. Tal vez la arena no sea la comparación correcta. Piensen en barro. Invisible, impalpable, pero pesado como barro. No, es mucho más que eso. Consideren cada una de las moléculas de aire como un montículo de arena. Entonces, traten de imaginar el multitudinario ataque de esos montículos. No. Está más allá de mis capacidades. El lenguaje tal vez sea adecuado para expresar las circunstancias ordinarias de la vida, pero posiblemente no pueda expresar ninguna de las circunstancias de tan enorme ráfaga de viento. Hubiera sido mejor atenerme a mi intención original de no pretender hacer ninguna descripción. Diré solo esto. El mar que se había levantado al principio había sido abatido por ese viento. Aún más, parecía como si
todo el océano hubiera sido aspirado en las entrañas del huracán y lanzado hacia esa porción de espacio que previamente ocupara el aire. El velamen obviamente había desaparecido hacía rato, pero el capitán Audace tenía en la Petite Chain algo que yo nunca había visto en una goleta del Pacífico Sur. Un ancla. Se trataba de un saco cónico de lienzo, con la boca mantenida abierta por un arco de hierro. El ancla estaba enlazada como una especie de cometa, de tal forma que penetraba en el agua de la misma forma que una cometa atraviesa el aire, pero con una diferencia. El ancla permanecía justo por debajo de la superficie del océano en posición perpendicular. A su turno, un lazo largo la conectaba con la embarcación. Como resultado, la Petite Chain avanzaba con la proa hacia el viento, hubiera el mar que hubiera. Esta situación hubiera resultado verdaderamente favorable si no nos encontráramos en la trayectoria de la tormenta. Sin duda, el viento habría arrancado las velas de sus juntas, destrozado de un golpe los mástiles, convertido el mecanismo de control en una lotería, pero aún así hubiéramos salido bien librados de no haber estado orientados tenían por lo menos unos 200 pies de altura. No eran en absoluto olas. No se parecían a ningún mar que un hombre hubiera visto nunca. Eran salpicadas monstruosas. Eso era todo. Salpicadas de 80 pies de altura. 80. Eran más de 80. Sobrepasaban los mástiles. Eran chorros, explosiones. Estaban ebrias. Caían en cualquier parte, de cualquier forma. Se dibujaban unas a otras, colisionaban entre sí, estallaban al mismo tiempo y colapsaban una encima de la otra o se desintegraban completamente como miles de cascadas cayendo al mismo tiempo. Se trataba de un océano
con el que ningún hombre había soñado nunca. Ese ojo del huracán era un endemoniado foso de agua enloquecido. ¿Y la Petite Jane, la nave? No lo sé. El pagano me dijo después que él tampoco sabía. Quedó literalmente hecha pedazos, desgarrada por completo, reducida a pulpa, aplastada en una masa de madera blanda, aniquilada. Cuando recuperé el conocimiento, me encontraba en el agua, nadando de manera automática, aunque 2/3 de mi cuerpo estaban hundidos. No recuerdo cómo llegué hasta ahí. Recuerdo haber visto a la Petite Jane volar en pedazos en el que debió haber sido el instante mismo en que perdí la conciencia de un golpe. Pero ahí estaba yo, sin otra cosa que hacer que forzarme lo mejor posible, aunque en ese mejor había muy poca esperanza. El viento soplaba de nuevo, el mar había bajado y era más regular, y yo sabía que había atravesado el centro del huracán. Por fortuna no había tiburones cerca. El huracán había disipado la horda hambrienta que acechaba la embarcación muerta y que se había alimentado con sus muertos. Fue alrededor del mediodía cuando la Petite Jane voló en pedazos, y debió haber sido un par de horas más tarde cuando me encontré con la tapa de alguna de sus escotillas. En ese momento caía una lluvia espesa y a la menor oportunidad nos arrastraría a la tapa y a mí juntos. Un pequeño trozo de cuerda colgaba de la manija y yo sabía que estaría bien por un día, al menos si no regresaban los tiburones. 3 horas más tarde, posiblemente un poco más, pegado a la tapa, con los ojos cerrados, concentrando el alma entera en la tarea de inhalar el aire suficiente para mantenerme a flote y al mismo tiempo evitando tragar demasiada agua para no ahogarme, me pareció escuchar voces. La lluvia había parado y el viento y el mar se amainaban maravillosamente. A no más de unos 20 pies de distancia, sobre otra tapa de escotilla, estaban el capitán Audouze y el pagano. Luchaban por la posesión de la tapa. Al menos así lo hacía el francés. «¡Pagano negro!», lo escuché gritar y al mismo tiempo lo vi patear al canaca. Para ese momento el capitán Audouze había perdido toda la ropa a excepción de los zapatos, que eran un par de botines pesados. Fue un golpe inmisericorde, pues alcanzó al pagano a la altura de la boca y parte de la mejilla, dejándolo medio aturdido. Esperé que respondiera al golpe, pero se contentó con nadar con aspecto triste para ponerse a unos 10 pies de distancia. Cada vez que un embate del mar lo lanzaba cerca, el francés, colgado de las manos, le mandaba patadas con los 2 pies. Además, cada vez que soltaba una patada, llamaba pagano negro al canaca. Por 2 centésimos iría hasta allá para ahogarlo, bestia blanca, le grité. Le grité al francés. La única razón por la que no lo hacía era porque me encontraba exhausto. La simple idea de nadar hasta allá me provocaba náuseas. Así que llamé al canaca para que se uniera a mí y procedí a compartir la tapa con él. Me dijo que se llamaba Otú. Me contó además que era nativo de Barabora, la isla más occidental entre las del grupo de la Sociedad. Como me enteré más tarde, él había dado con la tapa primero y cuando al cabo de un rato se encontró con el capitán Audouze, le había ofrecido compartirla con él para ser arrojado a patadas después de todos sus esfuerzos. Y así fue como tú y yo nos encontramos por primera vez. No le gustaba pelear.
Era todo dulzura y amabilidad. Una criatura amorosa, a pesar de medir casi 6 pies de altura y ser tan musculoso como un gladiador. No peleaba, pero tampoco era un cobarde, ¿eh? Tenía el corazón de un león, y en los años que siguieron lo he visto correr riesgos que yo nunca hubiera soñado tomar. Lo que quiero decir es que así como no era un peleador y así como siempre evitó comenzar la pelea, nunca se escabullía cuando empezaban los problemas. Y una vez que Otú entraba en acción, la cosa era de sálvese quien pueda. Nunca podré olvidar lo que le hizo a Bill King. Sucedió en la Samoa alemana. Bill King había sido aclamado el campeón de los pesos pesados de la Marina norteamericana. Era una bestia de hombre, un verdadero gorila, uno de esos tipos de pegada fuerte y duro de cabeza, aunque también hábil con los puños. Él, Bill, empezó la pelea. Pateó a Otú un par de veces y lo golpeó una vez antes de que Otú sintiera la necesidad de pelear. No creo que hayan pasado más de 4 minutos, al final de los cuales Bill King era el infeliz poseedor de 4 costillas rotas, un antebrazo partido y un omóplato dislocado. Otú ignoraba todo respecto al boxeo científico, era escasamente un torcedor de brazos. Y Bill King pasó algo así como 3 meses recuperándose de la pequeña torcida de brazos que recibió esa tarde en la playa de Apia. Pero me estoy adelantando en la historia. Compartimos la tapa de la escotilla. Ahí estábamos. Nos turnábamos una y otra vez. Primero uno tumbado sobre la tapa para descansar, mientras el otro se sumergía hasta el cuello, apenas agarrado de las manos. A lo largo de 2 días y 2 noches, entre tandas sobre la tapa o en el agua, avanzamos a la deriva sobre el océano. Hacia el final yo deliraba casi todo el tiempo, y hubo momentos también en los que escuché a Otú murmurar y soltar insultos en su lengua nativa. Nuestra inmersión continua impidió que muriéramos de sed, a pesar de que el agua del mar y el sol nos daban la más graciosa combinación imaginable de salmuera e insolación. Al final, Otú me salvó la vida, pues terminé echado en la playa a unos 20 pies del mar, protegido del sol por un par de hojas de coco. Nadie sino Otú pudo haberme arrastrado hasta allá y haber enterrado las hojas para hacer sombra. Se echó a mi lado. Perdí el conocimiento una vez más, y cuando volví a recuperarlo, la noche era fresca y estrellada, y Otú me ponía un coco en los labios para beber. Éramos los únicos sobrevivientes de la Petite Jane. El capitán Audus debió haber sucumbido al cansancio, pues varios días después la tapa que había agarrado llegó a la costa sin él. Otú y yo permanecimos con los nativos del atolón durante una semana, hasta que fuimos rescatados por un crucero francés y llevados a Tahití. Entre tanto, sin embargo, habíamos llevado a cabo la ceremonia de intercambiar los nombres. En los mares del sur, esta ceremonia ata a 2 hombres aún con más fuerza que la hermandad de sangre. La iniciativa había sido mía, y Otú se mostró completamente encantado cuando la sugerí. «Está muy bien», comentó en tahitiano, «pues hemos estado juntos como compañeros durante 2 días en los labios de la muerte». «Pero la muerte tartamudeó», dije con una sonrisa. «Fue una valiente acción la que hizo usted, señor», replicó él, «y la muerte no fue lo suficientemente vil para hablar». «¿Por qué me llamas, señor?», pregunté, mostrando que me había herido los sentimientos. «Hemos intercambiado nombres.
Para ti yo soy Otú, para mí tú eres Charlie. Entre tú y yo, para siempre y por siempre, tú serás Charlie y yo seré Otú. Así es la costumbre, y cuando hayamos muerto, si sucede que vivamos de nuevo en algún lugar más allá de las estrellas y el firmamento, seguirá siendo Charlie y para mí, y yo Otú para ti. Sí, señor, contestó él, los ojos resplandecientes y suavizados por la dicha. ¡Ahí estás otra vez!, grité indignado. ¿Qué importa lo que digan mis labios?, refutó. Son solo mis labios, pero siempre pensaré en Otú. Cada vez que piense en mí, pensaré en usted. Cada vez que los hombres me llamen por mi nombre, pensaré en usted. Y más allá del firmamento, y más allá de las estrellas, siempre y para siempre, usted será Otú para mí. ¿Está bien, señor?, me dijo Otú. Y yo reprimí una sonrisa y contesté que estaba bien. Partimos hacia Papeete. Yo permanecía en la costa para recuperarme y él salió en un cúter hacia su isla, Bora Bora. 6 semanas más tarde estuvo de regreso. Yo estaba sorprendido, pues él me había contado acerca de su esposa y había dicho que regresaría al lado de ella y dejaría de navegar y viajar lejos. ¿Hacia dónde va, señor?, preguntó después de nuestros primeros saludos. Me encogí de hombros. Era una pregunta difícil. Por todo el mundo, fue mi respuesta, por todo el mundo, por todo el mar, por todas las islas que hay en el mar. Iré con usted, contestó. Mi esposa está muerta. Nunca tuve un hermano, pero por lo que he visto respecto a los hermanos de otros hombres, dudo que otro hombre haya tenido un hermano que fuera para él lo que Otú fue para mí. Fue hermano y padre y también madre, y esto es todo lo que sé. Fui un hombre más recto y mejor hombre gracias a Otú. Me importaban poco los otros hombres, pero tenía que vivir con rectitud ante la mirada de Otú, porque por él yo no me atreví a perder el brillo. Él me convirtió en su ideal, construyéndome, temo, principalmente de su propio afecto y devoción. Y hubo momentos en que estuve a un paso de la boca del infierno, y hubiera dado el salto de no ser porque el pensamiento de Otú me contenía. El orgullo que él sentía por mí se introdujo en mi espíritu, hasta que él se convirtió en una de las reglas más importantes de mi código personal, que no me permitía hacer nada que disminuyera ese orgullo suyo. Naturalmente, yo no conocí enseguida cuáles eran sus sentimientos hacia mí. Él nunca criticaba, nunca censuraba, y poco a poco el lugar exaltado que yo mantenía ante sus ojos empezó a revelárseme. Y poco a poco empecé a comprender el daño que yo podía infligirle si era menos de lo mejor que podía ser. Durante 17 años estuvimos juntos. Durante 17 años permaneció a mi lado, atento mientras yo dormía, cuidándome la fiebre y las heridas. Sí, y recibiendo heridas por mi causa. Se alistó en los mismos barcos que yo, y juntos atravesamos el Pacífico desde Hawái hasta Sydney Head, y desde el estrecho Torres hasta las Galápagos. Nos remontamos desde las Nuevas Hébridas y las Islas Line hasta el paso en dirección oeste por entre las Luisíadas, Nueva Bretaña, Nueva Irlanda y Nueva Hanover.
naufragamos en 3 oportunidades, en las Gilbert, en el grupo de Santa Cruz y en Fitchie. Y Otú negociaba y guardaba cualquier dólar que viniera de las perlas y las conchas de nácar, de la copra, de la caparazón de tortuga marina o de algún barco encallado. La cosa comenzó en Papeete. Inmediatamente después de anunciar que iría conmigo por todo el mar y todas las islas que se encontraran en él. En esos días existía un club de Papeete, donde se reunían perleros, comerciantes, capitanes y todo tipo de aventureros del Pacífico Sur. El juego era abundante y el licor era abundante, y me temo que me quedaba hasta horas de la noche no muy apropiadas ni convenientes. No importaba la hora a la que saliera, Otú siempre estaba ahí para asegurarse de que llegara seguro a la casa. Al principio yo sonreía, después lo reprendí. Le dije directamente que yo no tenía ninguna necesidad de cuidados. Luego ya no lo volví a ver a la salida del club. Una semana más tarde, y casi por accidente, descubrí que aún me vigilaba al llegar a la casa, escondido al otro lado. Más que yo. Al principio, cuando yo ignoraba su interés en mis asuntos, él tenía que adivinar mis intenciones, como por ejemplo en Papeete, cuando contemplé la posibilidad de hacerme socio con un compatriota estafador en un negocio de guano. Guano es lo que se hace con la materia fecal de... es un abono mineral elaborado con excrementos de aves. Eso es el guano. Yo quería hacerme socio con un compatriota estafador en ese negocio. Yo no sabía que el hombre era un bribón. Tampoco lo sabía ningún hombre blanco en Papeete. Otú tampoco lo sabía, pero se dio cuenta de cuán estrecha se iba haciendo nuestra amistad hasta que lo descubrió por mí y sin que yo se lo pidiera. Marinos nativos de los extremos de mar llegaban a las costas de Tahití y Otú, guiado solo por una leve sospecha, se entremezcló con ellos hasta que recogió suficientes datos para justificar su desconfianza. ¡Oh! Resultó ser una maravillosa historia esa de Randolph Waters.
No pude creerle cuando Otú la relató por primera vez, pero cuando le envié una nota escrita a su casa, Waters se rindió ante la evidencia y sin una palabra partió hacia Auckland en el primer barco de vapor. En principio, debo confesar que no me gustó que Otto metiera las narices en mis asuntos, pero sabía que lo había hecho de manera desinteresada. Y muy pronto tuve que reconocer su sabiduría y discreción. Él estaba siempre atento a cualquier oportunidad que se me presentara y se mostraba igualmente sagaz como previsor. Con el tiempo se convirtió en mi consejero, hasta el punto de conocer mis negocios mejor que yo mismo. Realmente sabía más que yo de lo que me convenía. Lo mío era el magnífico descuido de la juventud, pues prefería el romance a los dólares, a la aventura a un confortable alojamiento para pasar la noche. Así que fue una suerte tener a alguien que me cuidara. Sé que si no hubiera sido por Otú, yo no estaría hoy aquí. Entre muchas circunstancias, déjenme ofrecerles una. Yo había tenido cierta experiencia en la trata de mano de obra antes de entrar al negocio de perlas en las Paumotus. Otú y yo nos encontrábamos en la playa de Samoa. En efecto, estábamos en la playa y completamente encallados, cuando me llegó la oportunidad de ir como reclutador en un barco de tratantes. Otú se registró como marinero. Y durante la siguiente media docena de años anduvimos por los rincones más inhóspitos de la Melanesia en gran número de embarcaciones. Otú siempre se encargó de ser el primer remero en mi bote. Lo que solíamos hacer para reclutar mano de obra era llevar la embarcación principal hasta la playa. El bote que nos cubría permanecía con sus remos listos a varios pies de la costa, mientras que el bote de reclutamiento, también con los remos listos, quedaba a flote al borde de la playa. Cuando yo bajaba a tierra con las mercancías, dejando el timón en posición vertical, Otú abandonaba su posición de remero y se acercaba hasta la popa donde había un Winchester listo bajo una de las velas dobladas. La tripulación del bote también estaba armada, con las armas ocultas bajo los dobleces de las velas que se extendían a lo largo de la borda. Mientras yo estaba ocupado discutiendo y persuadiendo a los confundidos caníbales de que se vinieran a trabajar en las plantaciones en Queensland, Otú permanecía atento. Y una y otra vez su voz baja me advertía de actos sospechosos y de alguna traición inminente. Algunas veces la veloz detonación de su rifle era la primera advertencia que yo recibía. Y en mi carrera hacia el bote su mano siempre estaba lista para lanzarme volando a bordo de un tirón. Una vez en Santa Ana, recuerdo, el bote quedó en tierra antes de que empezaran los problemas. El bote que nos cubría acudió en nuestra ayuda, pero el elevado número de salvajes nos hubiera arrasado antes de que llegara. Otú se lanzó de un salto a la playa, hundió las manos en la mercancía y empezó a lanzar tabaco, abalorios, hachas, cuchillos y telas en todas las direcciones. Esto fue demasiado para los desconcertados aborígenes. Mientras se disputaban los tesoros, empujamos el bote y nos lanzamos a bordo hasta quedar a 40 pies de distancia. Y yo conseguí reclutar a 40 de esa misma playa en las siguientes 4 horas. El suceso particular que tengo en mente fue en Malaita, la isla más salvaje en el extremo este de la Salomón. Los nativos se habían mostrado particularmente amigables. ¿Cómo íbamos a saber nosotros que todo el pueblo había hecho una colecta a lo largo de 2 años con la que comprar la cabeza del hombre blanco? Todos estos tipos son cazadores de cabezas y en especial aprecian la cabeza del hombre blanco. Aquel que capturara la cabeza recibiría toda la recolección.
Como he dicho, se mostraban muy amigables y ese día yo me encontraba en la playa a 100 yardas del bote. Otú me lo había advertido y, como sucedía siempre que no le prestaba atención, iba a enfrentarme a un verdadero desastre. Cuando me di cuenta, una nube de lanzas voló hacia mí desde el pantano. Por lo menos una docena iban a dar en el blanco. Empecé a correr, pero tropecé con una que me golpeó en la pantorrilla y caí al piso. Los aborígenes se abalanzaron sobre mí, cada uno con un hacha de mango largo adornada con plumas, dispuestos a cortarme la cabeza. Estaban tan ansiosos por el premio que se interponían unos a otros. En la confusión, evité varios hachazos moviéndome de izquierda a derecha en la arena. Entonces apareció Otú. Otú, el castigador de hombres. De algún modo había echado mano de un pesado mazo de guerra, que en la lucha cuerpo a cuerpo resultaba más eficiente que un rifle. Se puso justo en el centro de todos, de tal forma que no lo podían atacar con las lanzas, al tiempo que sus hachas parecían menos que inservibles. Estaba luchando por mí, y lo impulsaba una verdadera furia ciega e incontrolable. La manera como manipulaba el mazo era increíble. Sus cráneos se aplastaban como naranjas maduras, y solo cuando ya los había obligado a retroceder y me arrastraba en la huida, recibió los primeros golpes. Llegó al bote con 4 heridas de lanza. Agarró el Winchester y derribó a varios a tiros. Después saltamos a la embarcación y nos pusimos a salvo. Estuvimos juntos por 17 años. Él me hizo quien soy. Yo sería hoy un sobrecargo, un reclutador o un recuerdo de no haber sido por él. Te gastas el dinero, después sales y consigues más, me dijo un día. Es fácil conseguir dinero ahora, pero cuando seas viejo, te gastarás el dinero y ya no podrás salir y conseguir más. Lo sé, señor. He estudiado el camino del hombre blanco. En las playas hay muchos hombres viejos que alguna vez fueron jóvenes y que podían conseguir dinero igual que tú. Ahora están viejos y no tienen nada, y esperan por ahí a que hombres jóvenes como tú aparezcan por la costa y les compren un trago. Eso me dijo, y siguió. Los negros jóvenes trabajan como esclavos en las plantaciones. Reciben $20 al año. Trabajan duro. El capataz no trabaja duro. Monta su caballo y observa trabajar al muchacho negro. Recibe $1,200 al año. Yo soy un marinero en esta embarcación. Recibo $15 al mes. Eso es porque soy un buen marino. Trabajo duro. El capitán tiene doble toldo y bebe cerveza en botellas largas. Yo nunca lo he visto arriar una vela ni empujar un remo. Recibe $150 al mes. Yo soy un marinero, él es un navegante. Señor, creo que sería muy bueno para ti aprender navegación. Otú me espolió a que lo hiciera. Navegó conmigo como segundo de a bordo en mi primera goleta, y él se sentía más orgulloso de mi comandancia que yo mismo. Más adelante me dijo: un capitán está bien pagado, señor, pero el barco está bajo su custodia y nunca queda libre de ese peso. Es el dueño quien está mejor pagado. Es el dueño quien se sienta en la playa rodeado de sirvientes y cuenta el dinero. Es verdad, le dije, pero una goleta cuesta $5,000. Una goleta vieja, objeté. Seré un hombre viejo antes de haber ahorrado $5,000. Entonces él me dijo: hay caminos cortos para el hombre blanco para hacer dinero. Señaló la costa con la playa bordeada de cocos. Nos encontrábamos en la Salomón en ese momento, recogiendo un cargamento de pepas de marfil a lo largo de la costa este de Guadalcanal. Entonces me siguió diciendo:
Entre esta desembocadura de río y la siguiente hay 2 millas, comentó. El terreno plano sigue bien hasta adentro. Ahora no vale nada, pero el año siguiente, quién sabe, o el siguiente. Varios pagarán mucho dinero por ese pedazo de tierra. El fondeadero es bueno. Grandes barcos de vapor podrían atracar cerca. Podríamos comprar tierra 4 millas adentro al viejo jefe por 10.000 barras de tabaco, 10 botellas de ginebra y un rifle que te costará tal vez $100. Después autenticas la escritura con el comisario y al año siguiente, o uno después, quizá, podrás vender y convertirte en dueño de un buque. Eso dijo. ¿Y saben qué? Seguí su consejo. Y sus palabras se hicieron realidad, aunque no en 2, sino en 3 años. Después vino el negocio de tierras de pastoreo en Guadalcanal. 20.000 acres, bajo un contrato gubernamental de 999 años, a su valor nominal. Fui dueño del contrato por 90 días y se las vendí a una compañía por la mitad de una fortuna. Siempre era Otú el que se anticipaba a todo y descubría la mejor oportunidad. Él fue el responsable de la recuperación del Doncaster, esta nave, comprado en una subasta por 100 libras y vendido a una ganancia neta de 3.000 después de haber pagado todos los costos. Él me llevó hacia la plantación de Sabaí y hacia la venta de cocoa en Upuli. Ya no salíamos a navegar tanto como en los viejos tiempos. Yo estaba más acomodado. Me casé y mi nivel de vida aumentó. Pero Otú permaneció siendo el mismo Otú de siempre, deambulando por la casa o vigilando la oficina, con su pipa de madera en la boca, una camiseta y unos pantalones baratos. No había manera de hacerlo gastar dinero. No había otra forma de pagarle que con afecto, y Dios sabe que lo recibió sin medida por nuestra parte. Los niños lo adoraban, y mi esposa hubiera podido dañarlo a fuerza de consentimiento. Los niños. Fue realmente él quien les enseñó el camino por el mundo práctico. Empezó enseñándoles a nadar. Se sentaba al lado de ellos cuando estaban enfermos. Uno a uno, cuando apenas si sabían gatear, los llevaba a la laguna y los transformaba en seres anfibios. Les enseñó más de lo que yo nunca aprendí sobre las costumbres de los peces y de cómo atraparlos. En el bosque era lo mismo. A los 7 años, Tom conocía secretos del bosque que yo jamás hubiera soñado. A los 6, Mary había trepado a la Sliding Rock sin un estremecimiento. Y yo había visto hombres fuertes detenerse ante semejante tarea. Y cuando Frank cumplió los 6 años, ya podía sacar monedas del fondo del mar en 3 brazadas. A mi gente en Bora Bora no le gustan los paganos. Todos son cristianos. Y a mí no me gustan los cristianos de Bora Bora. Comentó un día cuando yo, con la idea de hacerlo gastar el dinero que era suyo por derecho, había estado tratando de persuadirlo de hacer una visita a su isla natal en una de nuestras goletas. Un viaje especial con el que yo había tenido la esperanza de romper el récord en cuanto a gastos. Digo en una de nuestras goletas, aunque legalmente en ese momento todas eran de mi propiedad. Yo había discutido durante mucho tiempo con él para que entráramos en sociedad. Él dijo: hemos sido socios desde el día que la Petite Chain se hundió. Pero si así lo desea tu corazón, entonces seremos socios por ley. No tengo trabajo que hacer, aunque mis gastos son altos. Como, bebo y fumo en cantidades.
eso cuesta bastante, lo sé. No pago por jugar al billar, pues juego en tu mesa, me dijo, pero aún así el dinero se va. Pescar en el arrecife es solo un placer para un hombre rico. Es escandaloso el costo de los anzuelos y de los sedales de algodón. Sí, es indispensable que nos volvamos socios por ley. Necesito ese dinero. Lo recibiré del secretario principal de la oficina, dijo. Así que redactamos los papeles y los registramos. Un año después me vi obligado a quejarme. Charlie, le dije, eres un perverso impostor, un miserable tacaño, un miserable cangrejo de tierra. Fíjate, tu parte en nuestra sociedad ha sido de miles de dólares. El secretario principal me ha entregado este documento. Dice que en todo este año solo has retirado $87.20. ¿Me deben algo?, preguntó con ansiedad. Te digo que miles y miles, le contesté. El rostro se le iluminó como con un inmenso alivio. Muy bien, comentó. Asegúrate de que el secretario lleve bien las cuentas. Cuando los quiera, los cobraré. Y no debe faltar ni un centavo. Y si hace falta, añadió furioso después de una pausa, tendrá que salir del salario del secretario. Y durante todo ese tiempo, como me enteré más tarde, su testamento, redactado por Carruthers, donde me nombraba como único beneficiario, permanecía en la caja fuerte del consulado americano. Pero llegaría el final, como le llega el final a todas las asociaciones. Ocurrió en las Islas Salomón, donde habían tenido lugar nuestros trabajos más salvajes en nuestros años más salvajes de juventud y donde nos encontrábamos una vez más, básicamente de vacaciones, aunque incidentalmente le echábamos un ojo a nuestras propiedades en la isla Florida. Nos habíamos quedado en Sabú, a donde habíamos llegado para comerciar por simple curiosidad. Sabú estaba plagada de tiburones. La costumbre de los aborígenes de quemar a sus muertos en el mar no ha servido para disuadir a los tiburones de convertir las aguas adyacentes en su guarida. Pues fue tal mi suerte que estaba yo a bordo de una canoa nativa diminuta y con sobrecarga cuando ésta se volcó. Quedamos 4 aborígenes y yo en la canoa, o mejor, agarrados de la misma. La goleta se encontraba a unas 100 yardas de distancia. Estaba pidiendo a voces un bote cuando uno de los aborígenes empezó a gritar. Agarrado a uno de los extremos de la canoa, tanto él como la porción de la canoa fueron arrastrados al fondo del agua varias veces. Entonces el hombre soltó su asidero y desapareció. Un tiburón lo había agarrado. Los otros nativos intentaron salir del agua y montarse sobre el casco de la canoa. Grité y maldije y golpeé con el puño al que tenía más cerca, pero fue inútil. Se encontraban presas del miedo. La canoa escasamente hubiera podido soportar el peso de uno solo. Bajo el peso de los 3 se balanceaba y daba botes de un lado a otro, lanzándonos de nuevo al agua. Yo abandoné la canoa y empecé a nadar hacia la goleta, con la esperanza de ser rescatado por el bote antes de llegar hasta allá. Uno de los nativos optó por venir conmigo, y nadamos en silencio, lado a lado, sumergiendo la cara una y otra vez para mirar si había tiburones. Los gritos del hombre que permaneció en la canoa nos informaron de la presencia de tiburones. Estaba mirando bajo el agua cuando vi pasar uno inmenso justo debajo de mí. Tenía unos 16 pies de largo. Lo vi completo. Atrapó al aborigen por el medio y siguió hacia adelante, y el pobre diablo, con la cabeza, los hombros y los brazos fuera del agua todo el tiempo, gemía de una manera desgarradora. Recorrió de esta forma varios cientos de pies
hasta cuando el tiburón lo arrastró bajo la superficie. Nadé con tenacidad esperando que ese hubiera sido el último tiburón suelto por ahí, pero apareció otro. Que fuera el mismo que había atacado antes a los nativos o que se tratara de algún tiburón que había tenido una buena comida en otra parte, no lo sé. En todo caso, no estaba tan ansioso como los otros. Yo ya no podía nadar tan rápido, pues gran parte de mi esfuerzo lo invertía en seguirle la pista. Lo estaba mirando con atención cuando lanzó el primer ataque. Por simple buena suerte, logré ponerle las manos en la nariz, y aunque su impulso por poco me hunde, conseguí mantenerlo a raya. Giró y siguió derecho, y de nuevo empezó a formar círculos a mi alrededor. La segunda vez logré escaparme con la misma maniobra. En el tercer ataque los dos erramos. El tiburón se desvió en el instante en que mis manos debieron caer sobre su nariz, pero la lija de su pellejo, yo tenía puesto una camisa sin mangas, me raspó la piel del brazo desde el codo hasta el hombro. Para entonces yo ya estaba fuera de juego y abandoné toda esperanza. La goleta aún estaba a unos 200 pies de distancia. Tenía el rostro bajo el agua y podía ver que el tiburón se preparaba para lanzar un nuevo ataque cuando vi un cuerpo moreno pasar entre los dos. Era Otú. «Nada hacia la goleta, señor», dijo, y hablaba alegremente, como si todo el asunto no fuera más que una broma. «Conozco los tiburones. El tiburón es mi hermano». Obedecí, nadando lentamente, mientras Otú nadaba a mi lado, manteniéndose siempre entre el tiburón y yo, esquivando sus embestidas y dándome ánimos. La jarcia del pescante fue lanzada y soltaron los aparejos, me explicó un minuto más tarde, y enseguida volvió a sumergirse para desviar otro ataque. Para cuando la goleta se encontraba a unos 30 pies de distancia, yo ya estaba casi acabado. Escasamente podía moverme. Nos lanzaban cuerdas desde la borda, pero siempre se quedaban cortas. El tiburón, al ver que no recibía ningún castigo, se volvió más audaz. En varias oportunidades estuvo a punto de agarrarme, pero cada vez Otú aparecía justo antes de que fuera demasiado tarde. Por supuesto que Otú podía ponerse a salvo en cualquier momento, pero se mantuvo pegado a mí. «Adiós, Charlie, estoy acabado», conseguí balbucear. Yo sabía que el final había llegado y que en el siguiente instante soltaría los brazos y me dejaría hundir. Pero Otú se rió en mi cara y dijo: «Te enseñaré un nuevo truco. Voy a hacer que ese tiburón se sienta enfermo». Se sumergió justo detrás de mí, por donde el tiburón se disponía a atacarme de nuevo. «Un poco más a la izquierda», gritó después. «Hay una cuerda ahí en el agua. Hacia la izquierda, señora, a la izquierda», me dijo. Entonces cambié de dirección y agité los brazos ciegamente. Para ese momento me encontraba ya apenas consciente. Cuando mi mano se cerró sobre el lazo, escuché una exclamación desde la borda. Volté la cabeza y miré. No había ninguna señal de Otú. Un instante después salió de nuevo a la superficie. Tenía las manos cercenadas a la altura de las muñecas y de los muñones brotaba la sangre. «¡Otú!», llamó en voz baja. Y entonces pude ver en su mirada el amor que palpitaba en su voz. Entonces, y solo en ese instante, en el final de todos nuestros años juntos, me llamaba por ese nombre. «¡Adiós, Otú!», gritó. Enseguida fue arrastrado bajo el agua y yo fui subido a bordo, donde me desmayé en los brazos del capitán.
Y así murió tú, quien me salvó e hizo de mí un hombre, y quien volvió a salvarme al final. Nos encontramos en las fauces de un huracán y nos separamos en las fauces de un tiburón, con 17 años de camaradería como intermedio. Una camaradería que me atrevería a afirmar nunca ha acontecido entre dos hombres, uno moreno y el otro blanco. Si está Jehová observando desde su altura la caída de cada gorrión, allí también en su reino estará tú, el único pagano de Bora Bora.